Ante todo, me gustaría daros las gracias por vuestra presencia ahí, a María y a Andreu también por la colaboración y por el esfuerzo y la energía que han puesto para que esto, bueno, pues que sea posible. Mi nombre es Eliseo Gallardo, soy astrólogo y hace pues más de 20 años que estoy desarrollando una técnica de interpretación que se llama astroanamnesis. Que bueno, que lo que pretende de alguna forma es proporcionar un tipo de información utilizando la astrología como marco de referencia, una información que parece ser que la astrología tradicional no tiene en cuenta y no lo utiliza de manera, al menos no de manera habitual. No sé si los que estáis ahí sabéis astrología, sois estudiantes de astrología. No sé si estáis familiarizados con el lenguaje astrológico, pero en principio voy a dar por hecho de que no, de que hay gente que me imagino de que no sabrá, ¿no? Que no tendrá información. Me imagino que todos vosotros conocéis cuál es vuestro signo solar, ¿verdad? Sí. Nos oye, ¿eh? Sí, se oye, gracias. ¿Alguno de vosotros sabe cuál es vuestro signo terrestre? Porque lo que es evidente es que no hemos nacido en el Sol, hemos nacido en la Tierra. Pero si os fijáis, todo el mundo conoce cuál es su signo solar. Pero lo que también es evidente es que si nos quedamos mirando al Sol, lo que nos va a suceder es que nos vamos a quedar ciegos. Simplemente, el hecho de que cada uno de nosotros sea aparentemente consciente de cuál es su signo solar, lo que nos está indicando eso es aquel proceso arquetípico en el que también de manera inconsciente nos hemos quedado ciegos. El signo terrestre es uno de los elementos, digamos, novedosos que se utilizan en astroanamnesis. En la astrología tradicional, el Sol es el elemento principal, en la astroanamnesis el elemento principal es la Tierra. Si os fijáis, el movimiento sistémico que de alguna manera reclama el hecho de tomar conciencia con nuestro signo terrestre es agachar la cabeza. Un movimiento completamente opuesto al que se presupone al movimiento de que uno tiene que hacer para mirar al Sol, que es elevar la cabeza. En ese elevar la cabeza, ese movimiento de orgullo, que no os digo que esté mal, porque obviamente primero para poder trascender un ego hay que primero que tenerlo, pero lo que os estoy de alguna manera dando a entender es que la carta tropical, la carta que posiblemente algunos de vosotros ya podáis conocer, que es la que indica vuestro signo solar, vuestro ascendente, vuestra posición de la luna, en realidad no os da información de vosotros mismos, sino que os dais información de aquello en lo que os habéis convertido por el hecho de haber tenido que adaptaros a un determinado sistema o universo familiar y no otro. Si os mantenéis fieles a ese proceso, acabamos igual que los planetas dentro del sistema solar, que si os fijáis están como atrapados, dando vueltas y vueltas constantemente alrededor de lo mismo. Pues si nosotros nos mantenemos fieles a ese proceso sistémico que se desarrolló en la familia del que nosotros formamos parte, acabamos haciendo de nuestra vida otra cosa que es más que un dar vueltas y vueltas constantemente, repitiendo constantemente un mismo patrón. Bueno, la astroanamnesis trabaja con 3 mapas de referencia. De la misma manera que si observamos que también nosotros estamos compuestos de 3 partes. Hay una parte, que es la parte aparente, que es la que vosotros ahora podéis ver, por ejemplo, en mí. Veis un rostro y veis una parte frontal. Esa parte, eso que estáis viendo, cada uno de vosotros tiene una percepción distinta de lo que estáis viendo de mí. Por la sencilla razón de que en realidad no me estáis viendo a mí, sino que lo que estáis es utilizando mi pantalla, mi máscara, mi personalidad, estáis proyectando en ella material que no es que material de vuestra propia creencia subjetiva. Y a partir de ahí interpretáis. Bueno, pues la astroanamnesis lo que de alguna manera pretende es dar a entender eso, de que aquello con lo que nos hemos identificado
nuestro signo solar, nuestra luna, nuestro ascendente, en realidad no representan, no nos da información de lo que somos, sino de aquello en lo que nos hemos convertido. Aparte de esa parte aparente que vosotros también vais en mí, hay otra parte que es evidente que por mucho que yo me esfuerce no voy a poder ver. Vosotros tampoco. Esa parte es la espalda. Por mucho que os esforcéis, no vais a verosla nunca. No sé si alguno de vosotros ha visto la película Matrix. Si recordáis en Matrix, desde dónde conectan o desconectan de esa supuesta realidad. Es de la nuca, no es del frontal, sino de la espalda. ¿Por qué? Porque la espalda es esa parte que no se ve, pero que es esa parte que nos impulsa a cada uno de nosotros a hacer lo que somos y lo que hacemos con nuestro carácter, con nuestra personalidad. En la medida que de alguna forma nos dejamos llevar por ese patrón de comportamiento, por ese tipo de inercia, por ese tipo de impulso, y pasamos a estar dominados por el inconsciente, lo que hacemos es que utilizando nuestra personalidad, los recursos que nos proporciona nuestro traje, lo que creemos ser, salimos al mundo y empezamos a proyectar en el mundo los deseos, las necesidades que en realidad no son nuestras, sino que forman parte de ese consciente del que también formamos parte. ¿Sabéis qué sucede cuando uno proyecta algo fuera? ¿Sabéis qué sucede cuando vosotros, que sois energía, que sois luz, si sujetáis un objeto cualquiera con la mano derecha y os contempláis en un espejo, ¿sabéis qué vais a ver en el espejo? Inevitablemente, y por muchas contorsiones y virguerías que podáis hacer, lo que vais a ver es inevitablemente vuestra imagen perdida. Donde originariamente tenéis un objeto en la mano derecha, en el espejo vais a veros a vosotros con un objeto en la mano izquierda. Pues ese proceso lumínico que se nos evidencia en la contemplación constante del espejo es exactamente un proceso sistémico que se lleva a cabo en la existencia individual. Cada vez que proyectamos sobre alguien nuestro deseo, ese deseo o esa necesidad inconsciente, lo que nos encontramos es inevitablemente fuera con una imagen invertida de lo que supuestamente tendríamos que conseguir en compensación a nuestro esfuerzo. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? ¿Estoy siendo capaz de explicaros el fundamento de esto? Sí. Mira, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos a alguien, porque otra de las peculiaridades de la astronomiesis es que trabajamos con 3 mapas. Un mapa nos va a dar información precisamente de esa parte aparente, que sería el mapa tropical, que es el mapa habitual. Otro mapa que nos va a dar información de esa espalda, de esa parte inconsciente, que es la que nos impulsa a conseguir un determinado fin. Y luego hay otro tercer mapa, de la misma manera que nosotros lo que somos en realidad, nosotros estamos vivos porque respiramos de manera completamente automática. Hay una serie de órganos vitales que no reclaman en absoluto de nuestro esfuerzo, que lo único que reclaman es confianza ciega en que van a hacer a cada instante su función, porque en el momento que dejan de hacerla, son enfermos. Esa parte, ese self, que es lo que de verdad somos, pero que no requiere más esfuerzo que dejarle espacio para que de alguna manera pueda manifestarse, eso sería el más ideal. Por eso en la astronomiesis utilizamos 3 mapas. Y os voy a poner un ejemplo. Una cosa, Liceo. Simplemente, Sí. Creo que está hablando un poquito cerca del micrófono, no es necesario, porque si no el autocorrector como se llame, del Skype suprime un poco las palabras. Vale. Si te alejas un pelín, se oirá perfecto, no hay problema. Se me ha entendido hasta aquí, ¿no? Sí. Sí, se ha entendido todo. O sea que lo último ha habido como un corte. ¿Tenéis alguna pregunta? No. Bueno, sí, perdón. ¿Había alguna pregunta por ahí?
tercer mapa, ¿puedes volverlo a explicar? Lo del espejo. No, el sideral. El mapa sideral, que se le puedes volver a explicar. Sí. Bueno, mira, en realidad, yo no sé si hay algún estudiante de astrología entre vosotros, pero si lo hay, posiblemente sepa que en realidad hay dos vertientes o dos escuelas en la astrología. Está la astrología tropical y la astrología sideral. En Occidente se emplea la astrología tropical y en la India normalmente se emplea el zodíaco sideral. Es decir, en realidad hay dos mapas. ¿Eso qué significa? Significa que en realidad una persona que haya nacido pues un día 22 de marzo, que tiene en tropical el Sol a 1 grado de Aries, un 22 de marzo le preguntáis a un astrónomo o a un agricultor que contemplando el cielo sacan sus propias conclusiones, si le preguntáis en qué constelación se encuentra el Sol el 22 de marzo, no os van a decir que el Sol está en Aries, os van a decir que el Sol está en Piscis. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno del firmamento que se llama la precesión de los equinoccios, en donde hay un desplazamiento estelar a raíz o a razón de 1 grado cada 72 años. Eso significa que donde hace 2000 años, cuando el 21 o 22 de marzo aparecía sobre el horizonte en Occidente la primera estrella de la constelación de Aries, que era el inicio de la primavera, ahora, en la misma fecha, lo que aparece son las primeras estrellas de la constelación de Piscis. Es decir, hay un desplazamiento actual de 24 grados, casi un signo completo. Es lo que marca lo que son el ciclo de las eras, que es lo que conocéis como la era de Piscis y la era de Acuario. Ahora estamos a punto de cambiar de era. ¿Por qué? Porque en los ciclos precesionales, bueno, pues sucede ese fenómeno. Que dentro de poco, ahora estamos a 24, pues cuando estemos a 30 grados cambiaremos de era. Pero para eso faltan todavía muchos años. Es decir, en realidad hay dos mapas. Hay un mapa que nos da información, un mapa que está relacionado no con nuestro lugar en el firmamento, sino con el lugar que ocupamos dentro de lo que serían nuestras circunstancias. Es decir, por eso os decía que nuestro signo solar, eso que es lo que creemos que somos, en realidad nuestro mapa natal no nos da información de lo que somos, nos da información de aquello en lo que nos hemos convertido para adaptarnos a un determinado medio, a una determinada atmósfera, pero no nos da información de nuestro lugar real en el cosmos, de nuestro lugar, de nuestro potencial real. Yo sé que eso puede parecer un tanto complejo, ¿no? Porque ya de entrada la astrología con mapas parece complicada y compleja. Pues imaginaos ahora con 3 mapas, ¿no? Como que parece que la cosa como que se triplica la complejidad. Pero en realidad no es así, porque al utilizar 3 mapas, en realidad no incorporamos más información añadida, sino que utilizamos cada uno de los mapas para observar una parte muy específica del individuo. Y al tener 3 mapas, tenemos información de 3 partes muy concretas. Pero sobre todo lo que tenemos es información, que esa es la base, el fundamento de la astroanamnesis, que creo que es su utilidad real como elemento terapéutico, porque lo que va a dar es información de cuál es nuestro patrón de comportamiento, que es el que define nuestro carácter, nuestra personalidad. Pero entendiendo que ese patrón de comportamiento busca algo, reclama algo en compensación. Ahí se está proyectando un deseo, se está proyectando una necesidad. Ese deseo o esa necesidad ya no es de la persona, sino que es del inconsciente. Y al tener un mapa también del inconsciente, tenemos información muy precisa de aquello de lo que ya no tan inconsciente uno va a tener tendencia a buscar o reclamar en el exterior. Esa información es extraordinariamente valiosa. Os voy a explicar, y me gustaría poneros un ejemplo. Imaginaos, por favor, una persona con una luna en Aries. Aunque no conozcáis los arquetipos, la luna tiene que ver con los patrones o pulsaciones de tipo emocional.
cómo se implica, se involucra a una a nivel afectivo. Una luna en Aries es una luna conquistadora, es una luna que siempre está de alguna manera reclamando, buscando algo o alguien a quien conquistar, ¿de acuerdo? Bien, si esa persona tiene la luna en Aries, básicamente es porque puede suceder una cosa, puede suceder que en su memoria inconsciente la persona tenga un recuerdo de una implicación emocional de entrega total y absoluta, de vinculación total y absoluta con alguien. Si esa persona trae en su recuerdo inconsciente una entrega, una implicación emocional de entrega absoluta con alguien, ahora cuando nazca, esa persona posiblemente nacerá, si no abandonado por la familia, totalmente desvinculado del clan, con una estructura de familia completamente desestructurada. ¿Por qué? Porque lo que está es reflejando la realidad al proyectar esa imagen estereotipada que la persona tiene como creencia, al proyectarla afuera, inevitablemente se va a encontrar con la imagen invertida. Y lo que aparece con esa luna en Aries, pues la persona lo que vería ahora en sus circunstancias actuales es una madre tan sumamente independiente que no tiene tiempo de ocuparse de él o de ella. Si esta persona cuando crece adoptará el papel, el patrón de comportamiento de la luna en Aries, es decir, saldrá al mundo e intentará conquistar a alguien. ¿Para qué? Para garantizarse con ese alguien con quien entregarse, a quien implicarse, con quien vincularse y entregarse completamente, que es lo que su inconsciente reclama. Si esa persona hace eso, que lo hace inevitablemente, cuando sale al mundo, en la medida que empieza a luchar por aquella persona, por la otra persona con la que se quiere implicar, la otra persona, cuanto más importante es para uno, más la otra persona le devuelve constantemente la imagen invertida. Y esa persona lo que se encuentra es constantemente, emocionalmente, con personas que le abandonan constantemente. Lo que intento daros a entender es que en realidad somos mucho más responsables de nuestro destino, de lo que vemos, de lo que nos podamos imaginar. Porque lo que vemos no es más que el resultado de nuestra proyección inconsciente. Y que en la medida que uno no es consciente de ese proceso, acabamos como los planetas, dando vueltas y vueltas y vueltas constantemente, siempre alrededor de la misma situación. Y ahí, en vez de ser seres creativos, soles, lo que nos convertimos es en planetas, es decir, en cuerpos errantes, dando vueltas alrededor de la inconsciencia de las personas con las que nos relacionamos. Y ahí nos convertimos como en plantas, como en animales, repitiendo constantemente un mismo patrón. Y el conocimiento puede impedir de repetir ese patrón, porque repetir ese patrón a veces, sabiendo la causa, no impide de reproducirlo siempre. No sé si... No sé. No. Igual me escucho bien. Sí, me escucho bien. Sí. Se puede repetir, Sí. Que me pregunto que hay mucha gente, que repite el mismo patrón de comportamiento muchas veces. Me imagino que tiene que ver con lo que has explicado, ¿no? ¿Que tiene que ver con? Con lo que has explicado. Con lo que has explicado. Sí, sí. Pero esta gente, yo por mi experiencia lo que he visto, que por mucha información que se le puede dar, este comportamiento se repite y se repite y se repite. Quiero saber si ahora prueba de darnos una llave, está probando de darnos una llave para parar con este patrón. Mira, la llave ¿cuál sería? Sería la desprogramación del programa, ¿no? Porque lo que estamos hablando es que hay un programa, hay una especie de chip, que nos induce constantemente a repetir lo mismo. Yo creo que el primer paso, porque en principio la astronomesis no pretende otra cosa, el primer paso es ser conscientes de que eso es así.
Vale. Y ser consciente además de cuáles son los elementos arquetípicos que uno utiliza o cuáles son los elementos arquetípicos que la misma naturaleza utiliza de uno para de alguna forma alimentar esa imagen, repetida y constantemente. Es decir, si no eres consciente de aquello que repites, ¿cómo vas a plantearte la posibilidad de salir de ahí? Vale, vale. O sea, en principio la astronesis lo que pretende es dar esa información. Y luego, lo que sí, personalmente lo que conozco, es el abordaje terapéutico que propone, de alguna manera, la biodescodificación. ¿Por qué? Porque a través de un abordaje, sea por hipnosis ericksoniana, sea por PNL, se puede de alguna forma inducir a la desprogramación de ese programa. Yo ahí no me meto. Esa no es mi función. Digamos que la anamnesis es una herramienta, entonces, de diagnóstico de distintas patologías, usando palabras. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cuál es tu nombre? La persona que ha hecho la pregunta. Juan Luis. Juan Luis. Sí. Eso que dices de que es inevitable que se repita, bueno, es inevitable que se repita hasta que tú a voluntad decides que no se repita más. Bueno, yo creo que no decido. Creo que al momento no se repite, no sé por qué, pero yo no creo que la persona tenga el poder de decisión de cambiarlo. Esto que creo ahora, me gustaría pensar el contrario. Mira, fíjate una cosa. Normalmente, si tú llega un momento que tú tomas conciencia de que el traje que tú has utilizado no te sirve porque lo que te genera es insatisfacción, o dolor, o sufrimiento, hay un momento que tú dejas de actuar, ¿de acuerdo? Sí. Y a partir de ahí, lo que uno pretende es quitarse el traje viejo. Bien, si tú ahora te quitas, yo ahora tengo un jersey, que si yo pretendiese ahora quitarme ese jersey, habría toda una etapa en ese proceso donde lo único que yo vería sería el jersey. Sí. ¿Me explico? ¿Eso qué significa? Significa que en el momento, en la medida que tú dejas de actuar con tu patrón viejo, inmediatamente lo que te aparece es alguien fuera que pasa a representar tu viejo patrón. Es decir, empiezas a verte reflejado en otra persona. Lo que sucede es que cuando uno empieza a verse reflejado en el otro, porque está tomando conciencia de lo que ya no quiere de sí mismo, el impulso inconsciente, ¿cuál es? Rechazar lo que vemos. Porque como es la parte oscura, la parte que no nos gusta, por instinto rechazamos aquella parte y ahí inmediatamente lo que vuelve a suceder es que el traje, el jersey, lejos de quitártelo, te lo vuelves a colocar otra vez. Y en tu siguiente relación tú vuelves otra vez a representar al viejo patrón. Es decir, la manera de salir de ese círculo vicioso es una vez que tú te reconoces fuera, no rechazarlo, hacerte uno con aquello que ves. Eso no significa casarte con el otro, o no significa que, significa simple y llanamente ser consciente de que lo que estás viendo no es al otro, sino que es una parte de ti. Yo creo que en ese proceso de integración es cuando realmente se lleva a cabo un proceso terapéutico saludable, real. Mira, imagínate por ejemplo una persona cáncer. El arquetipo cáncer está muy vinculado a la familia, al hogar, la protección, la raíz. Bien. Imagínate por ejemplo que esa persona cáncer tuviese una vertiente inconsciente Tauro. Si esa persona tiene esa vertiente inconsciente Tauro te representa la necesidad de sentirse valorado, de que lo reconozcan, que lo tengan en cuenta, no que lo reconozcan desde una perspectiva leonina, de reconocimiento de orgullo, no, sino una cuestión física, de que le tengan presente. Eso es Tauro.
Bien, si la persona cáncer tiene esa demanda inconsciente Tauro, se pasará la vida como buena cáncer o como buen cáncer, pretendiendo cubrir las necesidades de otras personas. ¿Por qué? Porque así se garantizará que las otras personas la valorarán y la tendrán en cuenta. Ahí está proyectando un deseo. Bueno, pues ¿sabéis qué le sucede a esas personas que se entregan y que se supone que los demás la van a valorar? Pues simple y claramente que las otras personas le devuelven una imagen invertida, es decir, le devuelven de todo menos alimento para su autoestima. Se vuelven niños, inmaduros, incapaces de compensar y de cada vez más demandantes. Es decir, la persona puede, si tiene reprimida su parte niño, su parte infantil, esa persona hipotéticamente cáncer, que va de madre, padre, responsable, imprescindible para los demás, se pasará la vida viendo a los demás como niños inmaduros. ¿Por qué? Porque ese niño inmaduro es la parte que uno reprime en sí mismo. En la vida que no eres consciente de eso, que no te haces tuyo con ese niño que puedes 20-45. Aparentemente adulta, pues se perpetúa la imagen. El otro siempre es el niño y tú siempre pasas a ser hipotéticamente el protector. Cuando en realidad ni lo uno ni lo otro son reales. Otra de las peculiaridades de la astroanamnesis, que creo que es la más importante, aparte de trabajar con 3 mapas, que eso ya de por sí creo que es todo un punto de cierta diferenciación. Otro de los elementos, os decía, es que de la misma manera que en la astrología tradicional se trabajan con 12 tipos, que serían los 12 arquetipos, los 12 signos del zodíaco, en la astroanamnesis se trabajan con 144 tipos distintos. ¿Por qué? Porque en la astroanamnesis no tiene sentido analizar, por ejemplo, una luna en Aries sin tener en cuenta el grado exacto donde está esa luna. De la misma manera que si tenemos en cuenta que 30 grados, que es el espacio que cubre un signo del firmamento, 30 grados ocupan el firmamento el espacio de 60 lunas llenas puestas una al lado del otro. 60 lunas llenas, como comprenderéis, es un espacio del firmamento muy grande. Eso es lo que ocupa un signo. En consecuencia, no puede tener la misma relevancia, no transmite, no hay el mismo trasfondo estelar en esta parte del cielo que en esta que en la otra. Por eso la astroanamnesis no se tiene en cuenta el signo, sino que se tiene en cuenta el grado del signo exacto en el que está el planeta en cuestión. ¿Por qué? Porque cada grado, en este caso cada 2 grados y medio, el arquetipo, el firmamento, te ofrece una imagen arquetípica completamente distinta. ¿Tenéis alguna pregunta? Si alguien sabe la posición de su luna, por ejemplo, que quiera que haga un ejemplo con su luna particular, me tenéis a vuestra disposición. Entonces, Yo tengo el de 2 aquí. le da mucha más precisión a una carta astroanamnésica que en una carta tradicional, ¿no? ¿Se le da, perdón? Mucha más precisión. Tiene mucha más precisión una carta astral confeccionada con este sistema, ¿no? Muchísima más precisión. No te estoy hablando, si me permites, con conocimiento de causa, porque yo estuve 15, 17 años estudiando y practicando única y exclusivamente astrología tropical. Hasta que de la astrosomatología, en la astrosomatología se utiliza solamente la carta sideral, y ahí fue cuando me empecé a hacer preguntas. Pero sí, efectivamente, yo diría que es una precisión que asombra. Qué miedo. Un segundito y te paso los datos de una de las personas que hay aquí. Ah, muy bien. Vale, la luna en
Quiere saber el grado en el que se encuentra. Claro. Vale, un segundito. Estamos hablando de quién, de un hombre o de una mujer. De una mujer. Luna en casa 5. Sí, pero ¿a qué grado y qué signo? El 15, grado 15 de Escorpio. Vale. Fijaos una cosa, yo lo que en realidad os estoy dando a entender es que en realidad tenemos 3 lunas, no una, sino 3. De la misma manera que tenemos una luna que es la aparente, que es la que miramos cuando miramos al firmamento, pero me imagino que a estas alturas la mayoría de vosotros ya es consciente de que cuando miramos a la luna no estamos viendo la luna en realidad. Porque ni la luna es blanca, ni la luna tiene luz. Ningún planeta del sistema solar tiene propia. Lo que vemos es el reflejo de la luz de la estrella que tiene más cerca, es el Sol. ¿De acuerdo? Pues de la misma manera que vemos una luna aparentemente, pero que no es, y luego resulta que hay otra cara de la luna que nunca vemos, pero que está iluminada cada luna nueva. Si os fijáis, ahí tenemos ya 2 lunas. Una luna que es la luna aparente, que es esa luna blanca que se ve en luna llena, pero que resulta que no es la luna real. Y luego tenemos la cara punta de la luna que nunca vemos, pero que sabemos que se ilumina en los días, las fases de luna nueva. Y luego está la luna real. ¿Perdón? Sí, sigue. Bien, pues de la misma manera nosotros tenemos 3 lunas también. Una que sería la luna aparente, que es esa luna en Escorpión, por ejemplo. Perdón, Eliseo. ¿Sí? Es que tenía 2 cartas aquí de la misma persona. Grado 12 en Sagitario, casa 5. Vale, pues ahí tenemos una luna en el grado 12 de Sagitario. Esa luna se le va en sideral a 19 grados de Escorpión. Ahí ya tenemos otra luna. Y esa luna, en la memoria inconsciente, se le va a 26 grados de Libra. Ahí ya tenemos 3 lunas. Bien, el grado 26 de Libra, que es donde tiene esa persona la luna, podemos hacer un ejemplo. Me imagino que se han dado los datos es porque lo podemos hacer público, ¿no? No pasa nada. Adelante. Vale, te lo digo porque en realidad, hombre, como comprenderéis, son temas personales que me gustaría, si es posible, que uno no se sintiese ni juzgado en absoluto. Estamos intentando describir algo de lo que ya partimos de la base de que no es real. Vamos a ver. Una luna a 26 grados de Libra en la memoria inconsciente. Libra tiene que ver con las relaciones de dependencia emocional. Y el grado 26 son las relaciones idealizadas. Las expectativas enormes que uno pone en las relaciones afectivas. Ahora con la luna en Sagitario, que es la luna que ella tiene aparente, tiene 2 opciones. Una, huir constantemente de un compromiso a nivel emocional. ¿Por qué? Porque constantemente el otro le va a decepcionar. ¿Por qué? Porque las expectativas que tiene su inconsciente de una relación de pareja son enormes. Y otra, como tiene la luna en Sagitario, lo que va a hacer para conseguir hipotéticamente el alimento emocional que cree necesitar del otro, como Sagitario representa los procesos de idealización de la realidad, la persona tiene, o es como si hubiese instaurado una especie como de capacidad extraordinaria de, una vez que tiene a alguien que es para esa persona un objeto de interés, una luna en Sagitario lo que te permite es convertirte exactamente en aquello que tú sientes que es lo que la persona tiene idealizado de ti. ¿Me explico? Vamos a ver. Te voy a ofrecer otra vertiente. Porque en la medida que yo te he dicho eso, yo no he resonado. Si yo no he resonado, como somos uno, me imagino que tú tampoco.
¿Me permites que te dé otra visión de tu luna? Claro. ¿Sí? Sí, te permite. La luna en Sagitario lo tiene en el grado 12, ¿eh? Sí. Bien. Entonces, la Sagitario tiene que ver con las metas, con las expectativas, con los ideales. Bueno, entonces es como si una parte de ti, para de alguna manera alimentar esa imagen idealizada de dependencia que trae tu luna en el inconsciente, que es esa relación ideal, es como si hubieses establecido una especie de fijación ciega con alguien y estuvieses pretendiendo de alguna forma que esa aspiración se cumpla. ¿Me explico? ¿Tú no te sientes atrapada en una situación, alimentada esa vinculación de dependencia por una expectativa que aparentemente no se cumple nunca? Bien. Ese es el patrón. ¿Lo veis? La luna en Sagitario, por una parte, lo que hace es fijar la atención en un objetivo, en un ideal. Al hacerlo, alimenta a la luna en Libra de su inconsciente. Pero como tiene la luna en Escorpión, en el grado 22, el grado 22 de Escorpio es el atreverse a abandonar, el atreverse a dejar solo al otro para recuperar el derecho para uno sentirse emocionalmente sola, en paz. Hay miedo al abandono. Pero el miedo al abandono lo que te induce es a no tener relaciones, porque así te garantiza que el otro nunca te abandone, o simplemente a forzar la situación para que el otro inevitablemente te tenga que abandonar. Es decir, es como si tú hubieses venido a recuperar tu derecho a atreverte a abandonar al otro, aunque eso implique quedarte sola. En el momento que tú hagas eso, ya no será necesario que estés sola. Ya te aparecerá alguien sin esfuerzo que cubrirá tus expectativas y posiblemente que será un extranjero que te enseñará hasta un idioma nuevo. Pero todo eso sin esfuerzo. La historia no se ha terminado ahí. Tú tienes que tener muy en cuenta una cosa, que si tú tienes la luna en Sagitario, en el momento que tú te impliques a nivel emocional, es muy fácil que tú reprimas tu luna en Escorpio. Es decir, que reprimas, para entendernos, tu veneno. Que reprimas lo peor de ti. Que intentes convertirte, ahora tú, con esa luna en Sagitario, en una mujer ideal. En la medida que tú hagas eso, el otro, ¿en qué empezará a convertirse? Empezará a representar, a manifestar todo el veneno, me permite la expresión, que tú puedas estar reprimiendo para convertirte, para ser la ideal del otro. Cuanto tú más buena te conviertas para el otro, más el demonio se convertirá el otro para ti. No necesariamente en este momento, que hay una tendencia a repetir el proceso constantemente. Vale. Ahora estás aquí, luego estás acá, vuelves a encontrarte otra vez como al principio, o sea, la tendencia inconsciente es repetir. Lo que pasa es que cuando tienes la información, ya es como que ya pones una mirada muy diferente a las situaciones. ¿Por qué? Porque eres consciente de que las estás creando tú. Y a partir de ahí ya no te peleas con el otro, ya no es posible pelearte con el otro. Vamos a ver, ¿sabéis a qué conclusión ha llegado la neurociencia en cuanto a cuál es el porcentaje real que ocupa en nosotros lo que creemos que somos, que es nuestro carácter, la personalidad? De un 1 al 5%. Fijaos qué frágil. El resto, el 95% restante, lo conforma el inconsciente. Fijaos hasta qué punto estamos condicionados por eso. Por eso es tan importante ser conscientes, tener esa información. ¿Para qué? Para que en el momento que se repita el proceso, saber exactamente dónde se encuentra cada uno de nosotros en el mismo. Y a partir de ahí, como él decía, como te comentaba Juan Luis, que lo que has dicho, Sí. pues a partir de ahí es cuando ya el proceso terapéutico se empieza a poner en marcha.
Y ese proceso terapéutico, yo estoy convencido que tiene que ver con la integración, hacer uno con aquello que juzgas, porque aquello que juzgas no es más que una mera proyección, es una parte de ti. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Esto se aplica solamente en relaciones sentimentales o personales? O, por ejemplo, en su caso, podría ser un objetivo que tuviera material? No sé si te entendí. Perdona, es que no se oye del todo bien. Sí, la pregunta es si lo que usted está explicando ahora se aplica solamente en una pareja sentimental o en una persona, con personas, o puede ser un objetivo de un proyecto que se pueda atar a ello. Por supuestísimo, no tiene nada que ver con personas. Es todo material que sea susceptible de proyección, y todo material es susceptible de utilizarse para eso. Por supuesto, aquí estamos hablando de los vínculos, de la relación con otros, porque he puesto como ejemplo la luna. ¿Por qué? Porque la luna y el sol son elementos tan sumamente evidentes que no hace falta ni siquiera tener el mapa completo, basta con saber el grado exacto. Por eso hablábamos aquí de relaciones de implicaciones afectivas, obviamente con otros. Pero no, esto se lleva a cabo en todos los ámbitos de nuestra realidad ordinaria. Y por otro lado, ¿todos nacen con este jersey? Que comentaba antes. Todos nacemos con estos patrones. Ya de por sí no hay nadie que nazca ya feliz, quiero decir, Mira, yo creo que el mero hecho de nacer ya evidencia que hay una carga de deseo y de necesidad que nos domina. Porque a partir de ahí, hombre, a lo mejor habrá gente, seres iluminados, pero a mí me da la sensación de que iluminados somos todos, porque todos somos luz. El problema es que nos hemos olvidado. Porque si reconociésemos lo que somos, que es luz, energía, y eso es algo sumamente evidente, tendremos que asumir que como luz que somos, la luz funciona de una determinada manera. La luz, al proyectarse sobre una superficie, se invierte. Eso lo sabéis perfectamente. Las imágenes que observamos nos aparecen invertidas en el fondo de la retina. Hay unas células espejo en el cerebro que se encargan de darle la vuelta a la imagen. Si no, veríamos la realidad boca abajo. O sea, es trasladar esa información a nuestra realidad cotidiana. Y para ello, os repito, hay unos mapas para los estudiantes de astrología. Creo que de verdad que sería muy útil que cuanto menos, no sé, rasquéis un poquito sobre el tema, porque os llevaríais muchas sorpresas. Y para los no estudiantes, pues simplemente que sepáis que hay una herramienta, un instrumento que puede proporcionar esa información. No sé si tenéis alguna preguntita. Bueno, yo lo que preguntaría, porque si no el tiempo se nos va a comer, en relación al curso que vas a hacer el 14 y 15, vas a dar una charla el día 13 también. Bueno, la idea es esa, sí. Lo digo porque, claro, fue muy buena idea hacer esta primera charla, porque es una cosa muy novedosa aquí en Menorca, a pesar de que hay muchos profesionales, yo lo sé, trabajando, pero lo que tú has digamos, parido, digo yo, porque es la palabra que usé, ¿no? Creo que puede ser muy interesante. ¿De qué tratará, digamos, el curso? ¿Va a ser orientado más a personas que no tienen ni idea de astrología o a personas que sepan más de astrología? Bueno, la intención es hacer un curso de iniciación para personas que no tengan ni idea de astrología o para personas que crean que tienen idea de astrología y que quieran llevarse sorpresas. Vale. Pero se empezaría desde cero.
obviamente no prestando atención a lo que es todo lo que es la mecánica de levantar los mapas. Se supone que la gente mínimamente, no te digo que tenga ya la técnica para levantar un mapa, pero no vamos a centrar, digamos, el tiempo en las cuestiones, digamos, técnicas, sino sobre todo lo que sería mostrar unos fundamentos nuevos y sobre todo una descripción nueva o distinta, o una descripción de los 144 tipos con los que vamos a trabajar. Que solamente eso ya es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque aunque no aprendáis astrología, si sois terapeutas y hacéis una anamnesis, un estudio de la persona, y le pedís los datos, le pedís la fecha de nacimiento, solamente con el día y el mes, solamente con eso, no hace falta ni un año, ya sabéis la posición del Sol. Y con esa posición ya tenéis información muy útil de cuál es el núcleo del proceso inconsciente en el que la persona está involucrada. Solamente por eso, yo seguro que vale la pena. Yo, con tu permiso, Eliseo, quería comentar también que te va a acompañar Nora Belmont. Sí. ¿Quieres comentarlo tú? Sí. Bueno, Nora Belmont es una astronóloga, pero que también está formada en biodescodificación y en hipnosis ericksoniana. Y ella utiliza la información de la astronamnesis para abordar terapéuticamente el proceso a través de sus otras herramientas. Ella, lo que se pretende de alguna forma con este curso de introducción es también ir incorporando herramientas de abordaje en ese sentido. Es lo que quería preguntar yo, porque en el curso se va a trabajar con las cartas propias de cada uno. Totalmente. Y con eso que comentaba de Nora, incluso tener herramientas para... Sí, tened en cuenta que en un primer nivel, lo que son 12 horas, no va a dar tiempo de todo eso. Lo que va a ser en las 12 primeras horas sería lo que sería el taller de iniciación. Allí lo que se explicaría serían los fundamentos de la técnica, los elementos que se utilizan y sobre todo la descripción de los 144 tipos, que eso es imprescindible. Y ya en un segundo nivel, ya lo que se hace se comparte lo que sería el abordaje de interpretación y las técnicas, digamos, terapéuticas para abordar el proceso. Para el primer nivel, las 12 horas en principio es de introducción y sobre todo es información, pero claro, como trabajamos con los mapas de cada uno, pues obviamente se utilizarán como ejemplo los mapas de las personas que estén interesadas. Y también se explicará cómo se levantan los 3 mapas que se utilizan, para que la persona en un momento determinado le pueda ir practicando. Pues nada, el día 13, viernes 13 de diciembre, él vendrá y haremos otra presentación parecida a esta. Que bueno, la idea me pareció genial poder hacerla online primero, más que nada porque yo soy de aquí y sé cómo somos aquí. Y aquí la gente nos gusta que nos muestren un poco, para muestra un botón, ¿no? Entonces yo creo que el boca a boca, si sois tan amables, porque a veces funciona mejor el boca a boca que el Facebook, de hecho, yo uso mucho el Facebook, pero creo que es una manera de que habéis podido ver a esta persona, habéis podido tratar con ella, veis que es interesante y las personas que estáis rodeados, que penséis que puedan ser susceptibles de recibir esta enseñanza o transmitirla, o transmitir el mensaje de él para que puedan venir, pues podamos hacer el curso. Porque es realmente complicado que una persona de su talla pues pueda venir aquí a Menorca, ¿no? Entonces, cuantas más personas vengan, ya no es un tema, digamos, de lucrarse, sino ya de cubrir unas expectativas mínimas, porque lo que queremos es que esto se pueda introducir un poco más. Además que luego vamos a contar con la posibilidad de tener una continuación en astrología, solamente en astrología básica con Nora Belmont, para que Eliseo vaya viniendo de vez en cuando a darnos ese refuerzo de lo que es la astroanamnesis. Bueno,
gustaría deciros que para quien quiera de alguna forma profundizar un poquito más en el tema, si os introducís en la página de astroanamnesis.com, ahí veréis que hay un vídeo de 1 hora y pico también, informativo, de una charla que vi en Barcelona, y bueno, hay un texto también, y bueno, hay material para que en un momento dado podáis profundizar un poquito más y sepáis de qué va todavía más el tema. Hay un libro también editado, un libro que se llama Introducción a la Astroanamnesis. Lo que pasa es que fue una edición limitada de 500 ejemplares, y la verdad es que a mí personalmente creo que me quedan 5 o 6, no me quedan más. En Barcelona, en las librerías, creo que quedan, no sé si dijeron 30 o 40 ejemplares. Pues muchas gracias, Eliseo, y deseamos tenerte pronto aquí ya. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, pero no paséis mucho frío, por favor. No, lo intentamos. Gracias.